constantemente que este curso es patrocinado por los amigos del seminario. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es el amigo del seminario? Ya algo le expliqué anteriormente, pero tenemos esta pequeña presentación de hace tiempo donde hablamos de esta campaña, Amigos del Seminario. Y bueno, ¿quiénes somos? El Seminario Teológico Presbiteriano de México busca ser la institución número uno en la formación de teólogos y profesionales de la música para el fortalecimiento de la Iglesia. Para realizarlo necesitamos recursos humanos y materiales, por lo que lanzamos la campaña 300 Amigos del Seminario. Es una campaña muy sencilla. Aquí usted puede ver algunos de los estudiantes que estuvieron el año pasado. Entonces, pues es algo, es un tiempo de mucha bendición. Este es un apoyo que hace una iglesia, la Iglesia Príncipe de Paz. Cada año celebran a los estudiantes y pues ese día estábamos junto con ellos celebrando. Eh, los objetivos de esta campaña, Amigos del Seminario, son tres principalmente. Primero, subsanar la necesidad económica de nuestra institución. Cuando decimos necesidad económica no nos referimos que estamos en números rojos, hermanos, pero sí nos referimos a que la institución necesita un ingreso económico constante y no siempre las colegiaturas son la parte que va a sostener todo el tiempo, ¿no? Entonces, la idea es esa, que podamos subsanar las necesidades económicas y así el seminario tenga independencia económica, que pueda no estar dependiendo de otros para poder recibir apoyos económicos. El objetivo 2 es que 300 amigos se comprometan a participar con una cantidad mensual por 6 meses o un año con vistas a renovación. La cantidad que usted desee. Comúnmente hacemos una cantidad de 200 pesos como mínimo, o pueden ser 100, lo que usted considera. También pueden ser 500, pueden ser 1000 pesos mensuales. O también usted dirá y establecerá la medida de tiempo que usted decidirá aportarlo. Puede ser 3 meses. Usted dirá, a lo mejor voy a dar 1000 pesos, pero 3 meses, ¿no? Y ya. Y no se vuelve usted a acordar del seminario más que en sus oraciones. Y asunto arreglado. Eh, Otros dirán, ¿sabes qué? Voy a dar 100 pesos o 200 pesos, pero mensual, durante un año. Ah, bueno, entonces vas haciendo tu apartado de esa cantidad. Otros dirán, voy a dar 500 pesos durante 6 meses, ¿no? Y ahí van. Y a lo mejor posteriormente te volveremos a contactar para decirte, ¿quieres animarte otros 6 meses o en otra ocasión o un mes más? Vaya, hay diferentes formas. Y el objetivo 3 es propiciar mayores becas para los estudiantes. Actualmente tenemos una beca para estudiantes, pero la colegiatura tampoco es baja, así que pues necesitamos estos apoyos económicos. Vienen estudiantes de otras partes del mundo, pero no podemos, especialmente de Latinoamérica, pues no podemos recibir a tantos como quisiéramos precisamente por la falta de becas. ¿En qué estamos usando los recursos? El principal uso de los recursos es subsanar los gastos generales de la institución entre sueldos, salarios, prestaciones y servicios generales. La respuesta recibida, sin embargo, ha permitido realizar una remodelación en el área de baños, la cual presentamos a continuación. Se van a presentar fotos del antes y del después. Ahora, quiero decirle que esto fue hecho el año pasado. Pero este año ya remodelamos otros baños, gracias a la bendición de otros hermanos. El seminario, si nunca lo ha visitado, tiene dos áreas de dormitorios, una para varones y una para mujeres. El área de varones tiene 2 pisos y por años estuvieron así como se los voy a mostrar. Bien, por aquí usted puede ver la entrada de los baños, no hay mucho problema, vamos a decirlo así, ¿no? Algunas cositas que se pueden mejorar, cuestiones de estilo, pero así es como quedaron después del arreglo que les dimos, especialmente a esta parte de arriba, del frente, perdón. También estos eran los baños, los mingitorios, o bueno, el mingitorio y la zona de sanitarios. Este es cómo estaba y esto es cómo quedaron los baños actualmente. Nuevo mingitorio, nuevas tazas, todo completamente nuevo, no se escatimó en gastos de ese.
Estas eran las regaderas, por varios años estuvieron así, las regaderas de varones. Las regaderas de mujeres no estaban así, las regaderas de mujeres tenían o tienen divisiones de, ¿cómo se llama? Con puertas y todo esto, no, no están así. Las de varones sí estaban así en los dos pisos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues una renovación completa, se hizo todo un cambio de azulejo, se puso piso antiderrapante, se pusieron puertas individuales para cada alumno o para cada persona en el baño, ¿no? Entonces, todo esto es posible y fue una inversión de 130,000 pesos, hermanos. Gracias a Dios y gracias a los amigos del seminario que dijeron, aquí está el dinero. Y precisamente, pues todo esto no sería posible sin ustedes, sin su apoyo en oración y económico. Es imprescindible para la buena marcha de nuestra institución. Así que si alguno quiere formar parte de este programa, puede participar, como lo hemos dicho ya anteriormente, escribiendo al WhatsApp que hemos mencionado y que voy a mencionar más tardecito también. Ha sido un gran tiempo de gran bendición que ha permitido que mucha gente o que muchos de nuestros estudiantes se vean beneficiados. Exalumnos que han llegado y han visto estas maravillosas instalaciones, dicen, oye, ¿por qué no fuiste rector cuando yo estaba de estudiante? Pues porque yo todavía no había nacido, les digo, porque yo estaba chiquito, ¿no? Entonces no era posible. Pero gracias a Dios, a los amigos, a las amigas del seminario que se han animado a apoyar, hay gente que ha dado cantidades fuertes, hay otros que han dicho, ¿sabes qué? Aquí están la cantidad completa, va para los baños y lo destinamos completamente para los baños, hermanos. Estamos muy enfocados en que así sea. Bueno, les pedimos que estén orando por nuestro seminario y por todo lo que está pasando. Son cosas muy buenas y esperamos que puedan seguir siendo de bendición. Por ahora vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy que hace referencia a Concilio de Constantinopla, como les había comentado, y es un concilio que no es muy conocido porque se lo come el concilio de Nicea. De hecho, pues tuvimos el congreso que hablaba sobre el concilio de Nicea. Como ya lo hemos establecido con anterioridad, toda actividad humana, incluida la confesional, es una actividad condicionada principalmente por la fe que hay en el corazón. A su vez, nuestra reflexión y expresión verbal acerca de esta fe está condicionada secundariamente por la manera de entender ciertos pasajes escriturales, las filosofías imperantes y los desarrollos teológicos. Es importante que veamos dichas influencias de manera clara, así que analizaremos las influencias bíblicas, filosóficas y teológicas que dieron lugar al Concilio de Constantinopla en el 381 y al consiguiente credo niceno-constantinopolitano. Y bueno, esto usted lo va a ir aprendiendo conforme vayamos yendo adelante en nuestras diapositivas y nuestra exposición. En el segmento bíblico, las Sagradas Escrituras están llenas de testimonios acerca del Espíritu Santo y su igualdad con el Padre y el Hijo, especialmente cuando las tres personas siendo invocadas en la fórmula bautismal de Mateo 28:19, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando el apóstol Pablo bendice a la iglesia diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Seguramente usted se sentirá familiarizada con esta o familiarizado con esta bendición porque es la que utilizan comúnmente los pastores de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Está en 2 Corintios 13:14. También lo que es propio de la divinidad es atribuido al Espíritu Santo en varios lugares. Por ejemplo, Él crea, Él salva, Él santifica, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos teólogos de la antigüedad enfatizaron otros textos bíblicos que parecen señalar una inferioridad o sujeción del Espíritu al Padre o al Hijo. Por ejemplo, aquellos textos donde habla de que será enviado por el Padre en nombre del Hijo, Juan 14:26. O también cuando Cristo afirma que el Espíritu no hablará por sí mismo, sino que tomará lo que está en el Padre y en el Hijo y lo hará saber.
Juan 16, 13 al 14. Los antiguos padres de la Iglesia notaron estos y muchos otros textos bíblicos que afirman tanto la igualdad del Espíritu con el Padre y el Hijo y su aparente inferioridad con ellos. Y quiero que escuche bien, aparente, ¿vale? Nosotros no creemos que el Espíritu sea inferior al Padre y al Hijo. Más bien es aparente esta situación. Esta parecería una contradicción para algunos. Otro de los elementos es el elemento filosófico. El elemento filosófico, eh, bueno, esta diapositiva no me salió tan bien. Pero que interpretaron todo desde una visión interaccionista, es decir, las tres personas interactúan en su esencia, lo que impidió la división entre las tres personas. Vamos a hablar ahora de la llamada síntesis teológica, cómo surge esta síntesis teológica. Este proceso de síntesis se desarrolló desde los primeros siglos de la labor teológica a través del método eisegesis-exégesis. ¿Qué es la eisegesis? Es pretender que el texto dice algo que en realidad es una idea preconcebida y que traemos al texto, ¿vale? Se la insertamos al texto y luego la sacamos del texto. Eisegesis quiere decir traer dentro, ¿no? Y exégesis quiere decir sacar hacia afuera. Entonces, lo que hacemos es primero traer una idea preconcebida al texto y luego pretender que en el mismo texto ya estaba, ¿no? Eh, entonces, algunos padres apologistas del siglo II, entre ellos Justino, mártir, colocan al Espíritu Santo en tercer lugar en el orden de la divinidad. Esto en su primera apología, capítulo 13. O también Atenágoras, un apologista de los primeros siglos, afirma en su legación a favor de los cristianos, párrafo 10, lo siguiente: y a la verdad, el mismo Espíritu Santo que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una emanación de Dios, emanando y volviendo como un rayo de sol. ¿Se acuerda de las emanaciones de las que hablábamos hace ratito? Bueno, aquí tenemos la misma idea. Orígenes del siglo III explica lo siguiente: nosotros decimos que el Salvador y el Espíritu Santo están muy por encima
de todas las cosas creadas, con una superioridad absoluta, sin comparación posible, pero decimos también que el Padre está por encima de ellos, tanto o más de lo que ellos están por encima de las criaturas más perfectas. Así, termina cita, enfatiza la total diferencia de la tríada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la creación, pero a la vez enfatiza la diferencia radical existente entre el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, reflejando, como señalamos en el punto anterior, la síntesis entre la filosofía neoplatónica y la fe de la Iglesia. ¿Se acuerda que mencionábamos el neoplatonismo y cómo el Padre es lo superior y el Hijo y el Espíritu Santo pues están un poquito lejos, ¿no? Lejos de Dios. Eh, Otro movimiento importante que enfatizó la obra del Espíritu fue el montanismo, eh, fundado en Frigia por Montano, bautizado alrededor del año 155, y quien afirmaba que sobre él posaba el Espíritu Santo o Paracleto de manera excepcional, y por tanto se había inaugurado una nueva era de profecía extática, vida ascética y la inminente venida de Jesucristo. Uno de sus seguidores más importantes en el siglo III fue Tertuliano, quien originalmente era un ortodoxo, pero se unió a la secta montanista alrededor del 205. Tertuliano afirmaba del Espíritu Santo lo siguiente: el Espíritu, pues, es el tercero, partiendo del Padre y del Hijo. Lo mismo que el fruto salido del árbol es tercero a partir de la raíz, o como el canal que deriva del arroyo es tercero a partir del manantial, o en fin, como la extremidad del rayo es tercera a partir del sol. Pero ninguno de ellos es extraño al principio del cual procede y recibe sus propiedades. De igual modo, la Trinidad, procediendo del Padre por medio de grados que se encadenan indivisiblemente el uno al otro, no obsta a la monarquía, mientras que salvaguarda el estado de la economía. Esto en su libro Adversus Praxeas, eh, eh, capítulo 8. Es notorio el lenguaje subordinacionista, es decir, subordina al Espíritu y el Hijo al Padre, acerca del Espíritu, colocándolo en una directa cadena de ser entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los últimos dos subordinados a la monarquía divina. ¿Quién es la monarquía divina? Bueno, pues es el Padre. Y si acuerda un poquito, si usted ahí estuvo en la clase pasada, hablamos del monarquianismo, que era una visión que ponía por encima a uno, en este caso al Padre, como el que habría de ser el soberano, ¿verdad? No solo el soberano, sino el verdadero Dios, y todos los demás, el Espíritu y el Hijo, derivaban su divinidad de este único original. Ahora hablemos de los tres grandes capadocios. Recuerden, hermanos, que si alguno tiene preguntas, las puede hacer en la caja de comentarios, allí en el chat, para que podamos discutirlas en algún momento, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de nuestros amigos, no tan amigos, neumatómacos o macedonianos. En este caso, bueno, los tres grandes capadocios, vamos a hablar un ratito de ellos, y vamos a hablar también de Atanasio de Alejandría, que ya lo mencionábamos un poquito anteriormente. En la época previa al Concilio de Nicea, no se le dio atención al tema del Espíritu Santo, porque la principal problemática era la de la relación del Logos con el Padre o el Hijo con el Padre, si es igual a Dios o diferente a Él. Este problema fue solucionado en el Concilio de Nicea del 325, cuando lo estudiamos la clase pasada, el cual afirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre. Sin embargo, su afirmación acerca del Espíritu Santo solo se limitó a decir, y creemos en el Espíritu Santo, asunto arreglado. No se le aplicó el homoousios
ni ninguna explicación respecto a la relación de este con el Padre y el Hijo, simplemente el Espíritu Santo, y ya. Por lo mismo, empezaron a surgir algunos obispos y teólogos que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Los seguidores de esta doctrina fueron llamados neumatómacos, palabra compuesta de dos vocablos griegos que quieren decir adversarios del Espíritu, neumatómacos, los que se oponen al Espíritu. El obispo Serapión escribe a Atanasio de Alejandría alrededor del 360 sobre un grupo de cristianos que efectivamente sostenían la consustancialidad del Hijo con el Padre, pero que rechazan la consustancialidad del Hijo, del Espíritu, perdón, con el Padre. Para ellos, Amós 4:13 en la Septuaginta, habla del Espíritu siendo creado. Zacarías 1:9 habla de ángeles como Señor. Y en Primera de Timoteo 5:21 menciona a las primeras dos personas de la Trinidad, mientras que al final menciona a los ángeles. Y ellos interpretan como si estos ángeles se refirieran al Espíritu Santo. De estas porciones escriturales concluyeron que es un ángel en el sentido de Hebreos 1:14, espíritus ministradores para la salvación de los hombres. Y por tanto, el Espíritu Santo es una criatura creada de la nada por el Hijo. Atanasio llama a estos cristianos tropici, ya que explicaban las escrituras como si éstas tuvieran un sentido figurado, o si fueran tropos, vaya, es la palabra griega para figuras, ¿no? Metáforas. Lo primero que hace Atanasio en sus cartas al obispo Serapión es señalar lo equivocado de su exégesis, mostrando el verdadero sentido de los pasajes citados anteriormente. Hace notar que cuando la Escritura habla del Espíritu Santo, lo hace usando el artículo él, al igual que lo hace con el Padre y el Hijo. Mientras que cuando habla de espíritus creados, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo hace sin el artículo. Para Atanasio es esencial entender que la obra del Padre y del Hijo es la misma que la del Espíritu Santo. Dice Atanasio en Ad Serapione lo siguiente. El Padre, a través del Verbo en el Espíritu Santo, crea y renueva todas las cosas. El Espíritu hace lo mismo que el Padre y el Hijo. Y si hace lo mismo, entonces son Dios, ¿no? Si Él crea y renueva, también es Dios. Y de la misma forma, lo dice en Ad Serapionem, libro 1, párrafo 9, y de la misma forma perfecciona y renueva todas las cosas. La obra del Espíritu está en consonancia con la del Padre y el Hijo, y es la misma obra, la de crear y redimir todas las cosas en la persona del Hijo. En palabras de Kelly, para Atanasio, la tríada es eterna, homogénea e indivisible, y que puesto que el Espíritu es un miembro de ella, debe ser consustancial con el Padre y el Hijo. Otra forma en que Atanasio argumentó la divinidad del Espíritu es la porción escritural que afirma que Él nos hace participantes de la naturaleza divina por su morada en nosotros. Primero a los Corintios 3:16. Afirma lo siguiente: pero si por participación en el Espíritu somos hechos participantes de la naturaleza divina, estaríamos locos si dijéramos que el Espíritu Santo o que el Espíritu tiene una naturaleza creada y no la naturaleza de Dios, porque esta es la causa por la que aquellos en quienes reside son hechos divinos. Si Él hace al hombre divino, no debe dudarse de que su naturaleza es de Dios. Para Atanasio, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y de ninguna forma deben ser separados. Porque la Santa Trinidad, Santa y bendita Triada, la Trías, es indivisible y una en sí misma, son palabras de Atanasio. Cuando se hace mención del Padre, está incluido también su Logos y el Espíritu que es en el Hijo. Si el Hijo es nombrado, el Padre es en el Hijo.
Y el Espíritu no está fuera del Logos, porque hay desde el Padre una gracia la cual es cumplida a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y hay una naturaleza divina y un Dios que es sobre todos y por todos y en todos. Ad Serapionem 1:14. Vamos a ver algunas preguntas. Se podría entonces decir que son neumatómacos. A los unicitarios, actualmente las páginas en las redes son Pentecostales Avivados y Generación Pentecostal. Bueno, sí, todos los que en este caso rechacen la divinidad del Espíritu, podríamos mencionar que serían herederos de los neumatómacos, efectivamente. Ok, creo que eran todos. Muy bien. Continuamos entonces. Los macedonianos eran seguidores del obispo macedonio de Constantinopla, que vivió que fue obispo del 351 al 360. Después lo corrieron por andar de revoltoso, era muy violento este hombre. Encarcelaba a los que creían en el credo niceno y atacaba fuertemente a todos los que eh, no eran semiarrianos como él. Y comenzó a enseñar después de su deposición que el Espíritu Santo no era Dios igual que el Padre y el Hijo, sino un ser con una diferente naturaleza de la del Hijo y el Padre. Lo hacía igual a los ángeles creados por Dios. Sosomeno, un historiador antiguo de la Iglesia, en su Historia Eclesiástica, libro 4, capítulo 27, acerca de Macedonio, dice: empezó a enseñar que el Hijo es Dios y que Él es en todos los sentidos y en sustancia igual que el Padre. Hasta aquí todo tranquilo. Pero afirmó que el Espíritu Santo no participa de las mismas dignidades y lo designó un ministro y siervo y le aplicó todo lo que podría decirse, sin error, de los ángeles. Es decir, lo hizo un ángel más. Los que se opusieron principalmente a la doctrina macedoniana y a los neumatómacos fueron los tres grandes capadocios. Basilio de Cesarea, llamado el Grande, que vive del 330 al 379, su hermano Gregorio de Nisa, que vive del 330 al 394, y Gregorio Nacianceno, que vive del 329 al 389, también llamado el teólogo. Por cuestiones de espacio nos concentraremos únicamente en Gregorio Nacianceno y su quinto discurso teológico sobre el Espíritu Santo, porque si no, aquí nos vamos a ir tendidos sobre cada uno de los enfoques de estos padres, que son maravillosos. Gregorio Nacianceno fue también por un tiempo el obispo de Constantinopla y quien presidió el concilio de Constantinopla en el 381. De hecho, él renunció casi luego que lo nombraron para presidir y para ser obispo, porque no le gustaba mucho la política y esto del concilio era mucha política, era demasiada. Él explica la reflexión teológica acerca del espíritu entre los expositores de aquel tiempo, dejando ver una incertidumbre respecto a la manera correcta de dirigirse al Espíritu Santo. Dice así en su en su oración 31, verso 5: de los sabios entre nosotros, algunos lo han concebido al Espíritu como una actividad, otros como una criatura, algunos como Dios, y algunos han estado dudosos sobre cómo llamarlo, por reverencia a la Escritura, dicen, ya que ésta no lo menciona de manera clara. Posterior a ello, Gregorio hace la comparación de este tema con las categorías aristotélicas de sustancia y accidente, presentando los pros y contras de aceptarlas. También en su párrafo 7 explica que el Espíritu no es engendrado como el Hijo, porque sería nieto del Padre o hermano del Hijo. Todo ello implica una degradación de la divinidad para convertirla en algo parecido al ser humano. La manera en que el Espíritu ha surgido es a través de la procesión. Él ha procedido del Padre, tal y como las Escrituras lo dicen. De ahí la siguiente afirmación. Cito: ¿qué entonces es el Espíritu Dios? Ciertamente. Entonces, ¿es Él consustancial? Sí, sí, Él es Dios, que ya lo afirmamos anteriormente. Así, para Gregorio Nacianceno, la divinidad es, para hablar concisamente,
indivisa en personas separadas. Seguimos citando a Gregorio. Cuando entonces miramos a la divinidad o a la primera causa o a la monarquía, lo que concebimos en uno. Pero cuando miramos a las personas en quienes la divinidad habita, lo que eternamente y con igual gloria tiene su ser de la primera causa, hay tres a quien adoramos. Termina cita. De esta forma queda establecido para Gregorio que el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo, y que todos tienen la misma causa, perdón, la misma divinidad. Y no, le pongo, aquí está la diapositiva, una disculpa. De esta forma queda establecido para Gregorio que el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo, y que todos tienen la misma divinidad, sin ser tres dioses individuales. Por último, en una definición más pulida, Gregorio afirma en la oración 31, verso 28, esta es entonces mi posición con respecto a estas cosas y espero que siempre sea mi posición y la de aquellos que son muy queridos para mí. Adorar a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas, una divinidad, indivisible en honor y gloria y sustancia y reino. Amén. Bien, bueno, veo que no hay preguntas. Quieren que acabemos rápido, ¿no? Vamos a ver ahora el concilio de Constantinopla. Aquí nos preguntan. mm, ¿Por qué se habla de obispos, algunos grupos religiosos que la Iglesia Presbiteriana en brazo de la Iglesia Católica? Ok. Bueno, el término obispo es más amplio, porque si yo digo pastor, usted puede pensar que nada más es de una iglesia. Y el término obispo se refiere más eh, a una persona que gobernaba sobre varias iglesias y nombraba a los pastores de las iglesias, vamos a usarlo así. Entonces, en este caso, en la antigüedad, la iglesia sí era un poquito más jerárquica en este punto, ¿no? Era el obispo el que nombraba a quienes habrían de ser los pastores, pero no era nada más que lo nombraran ellos, sino a través también de la elección popular de la iglesia, ¿no? Eh, un material o cuál es su argumento para dar un buen fundamento teológico trinitario desde el Antiguo Testamento, por favor. Bueno, yo le recomendaría que entre al Seminario Teológico Presbiteriano de México. Es una muy buena opción para que usted pueda tener una formación mucho más amplia. Estamos próximos a iniciar la licenciatura en línea o la maestría en estudios de teología reformada también en línea. Así que les animamos a que puedan ustedes participar con nosotros. Pero yo creo que no es que vaya usted a encontrar un texto bíblico directo que nos hable de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola persona, una sola sustancia, perdón, dije una sola persona, una sola sustancia y tres personas. No lo vamos a encontrar. Pero sí vamos a encontrar a lo largo de todas las escrituras este mensaje de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. De hecho, Gregorio Nacianceno eh, Gregorio Nacianceno hacía algo muy interesante. Él decía, en el Antiguo Testamento se establece claramente la divinidad del Padre. Después, y se preanuncia al Hijo y su divinidad. En el Nuevo Testamento se anuncia claramente la divinidad del Hijo y se supone o se presupone la divinidad del Espíritu. Es una frase que no puse aquí, pero que esto nos puede ayudar, ¿no? Hay varios lugares, especialmente cuando encontramos las ideas de que el Espíritu Santo también crea, el Espíritu Santo también redime, el Espíritu Santo también santifica, el Espíritu Santo hace todas las cosas que hace Dios. Podemos orar al Espíritu Santo, ejemplo, Espíritu Santo, te rogamos que nos enseñes en el nombre de Jesús. Claro, podemos orar al Espíritu Santo, comúnmente, sin embargo, la oración es dirigida al Padre, pero se puede orar al Espíritu Santo, como lo menciona Gregorio Nacianceno. Al mencionar al Espíritu está ahí el Hijo y el Padre, no podemos separar a las tres personas, pero yo sí, sí hemos orado así, hermanos. Creo que en algún momento en todas iglesias hemos rogado, por ejemplo, Espíritu Santo, te rogamos que nos ilumines en la predicación, ¿no? Es propio, es correcto orar a las tres personas.
Ok. Ah, sí, sí, sí. También es tanto historia como teología está allí combinada, hermana Jessica, ¿no? Entonces es algo maravilloso. Por eso se le llama teología histórica, porque nos trata de remitir a cómo fueron y cómo las ideas se desarrollaron, ¿no? ¿Por qué en la Iglesia Ortodoxa se le honra a Gregorio Nacianceno como uno de los grandes? Precisamente por esto. De hecho, no es solamente en la Iglesia Ortodoxa, es también en la Iglesia Romana, y a nosotros nos caen bien. No podemos decir que los veneramos como en la Iglesia Romana o la Iglesia Ortodoxa, pero sí nos caen bien y los usamos para nuestros estudios teológicos. Los tres grandes capadocios son quienes pusieron los fundamentos de lo que hoy es la doctrina trinitaria. Bien, vamos a hablar del concilio de Constantinopla. La problemática no se solucionó con las claras exposiciones de Atanasio y los tres capadocios. Era necesario un concilio, si no de carácter universal, por lo menos que abarcara a las iglesias de Oriente. Entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla había poco tiempo, eran como 50 años. Sin embargo, la situación política no ayudó a que la fe nicena prevaleciera. En cambio, varios de los emperadores, corregentes, sucesores y contemporáneos de Constantino el Grande tenían inclinaciones arrianas y semiarrianas. Y no era, y no fue de mucha ayuda que luego surgiera Juliano el Apóstata, que quiso regresar al paganismo. Jerónimo de Estridón, que vive del 342 al 420, por tanto contemporáneo de este concilio, llegó a afirmar: el mundo se despertó un día y gimió de verse arriano. Tal era la situación del imperio en aquel momento. Teodosio I, 347 al 395, asumió el poder en el lado oriental del imperio en el 379. Recuerda que el imperio romano estaba dividido en dos secciones, uno de occidente y otro de oriente. La parte oriental estaba gobernada en Constantinopla, mientras que la parte occidental en Roma. Entonces, ahí está la situación. Teodosio I fue el emperador en Constantinopla y asumió el poder del lado oriental del imperio en el 379 y hace todo lo posible para que la religión, tal y como fue expresada en Nicea, se convierta en la religión oficial del imperio. El 10 de enero del 381 publica un edicto dirigido a las iglesias de Oriente, conocido como Nullis Hereticus, el cual ordena a todas las iglesias no permitir que los falsos adoradores de Dios adoren junto con los verdaderos, definiendo a los verdaderos adoradores como los que sostienen el inmaculado credo niceno. La inclinación de Teodosio hacia la fe nicena es completamente clara, por lo que para finales del 380 o principios del 381 convoca un concilio para reunirse en mayo del 381. La reunión se llevó a cabo de mayo a julio del 381 en Constantinopla. No hubo una sede en particular, sino que se desarrolló en varias iglesias de la ciudad. Tanto Sócrates y Sosomeno y Rufino, historiadores eclesiásticos, coinciden en que la cantidad de obispos asistentes fueron 150, todos de Oriente. Por eso también a este concilio se le llama el concilio de los 150. No tenemos actas de dicho concilio, siempre se nos andan perdiendo, no se nos da esto de la organización, ¿verdad? Sin embargo, sí sabemos de algunos asistentes al mismo. Melesio de Antioquía, que fue el primer presidente del concilio, pero después se murió al mes o a los 15 días, no me acuerdo. Gregorio de Nacianzo o Nacianceno, que fue el que sucedió al bueno de Melesio. Gregorio de Niza y Pedro, su hermano de Sebaste. Cirilo de Jerusalén, que en la próxima clase vamos a hablar un poquito de Cirilo, y Diodoro de Tarso. Gregorio de Niza describe el ambiente en las calles y mercados de Constantinopla como confuso y mal informado, especialmente respecto eh, a los temas que se estaban tratando, no llegaban a entenderlos la gente. Eh, por ejemplo, dice así: si pides cambio en una situación del mercado, ¿no? Si pides cambio,
el hombre se lanza a una discusión teológica acerca de engendrado y no engendrado. Si preguntas sobre el precio del pan, la respuesta es que el padre es mayor y el hijo subordinado. Si comentas que el baño es bueno, el hombre afirma que el hijo vino de la no existencia. Lo que apunta al hecho de que la ciudad estaba enterada de todo lo que estaba sucediendo, por supuesto. El credo de Constantinopla es más bien una extensión del credo niceno, por el cual se busca fortalecer la postura nicena del 325 y a la vez declarar enfáticamente la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, rebatiendo a los neumatómacos o macedonianos. El hecho de que dicho credo no apareciera hasta el concilio de 451 ha hecho pensar a algunos de que fue creación posterior a este concilio. Sin embargo, Hanson apunta que el concilio de Constantinopla efectivamente creó este credo y señala tres testimonios históricos que apuntan a su antigüedad. Primero, el segundo diálogo macedonio, donde se afirma que los ortodoxos han añadido al credo niceno original. Desde Irlanda, San Patricio, al que conocemos por los tréboles, ¿se acuerdan? Y que hacen la fiesta y todos se visten de verde. Bueno, él vive del 385 al 461 y escribe su confesión y en el capítulo 4 señala su regla de fe, utilizando una frase muy parecida a la del credo de Constantinopla con respecto al Espíritu Santo. Es probable que dicha fraseología sea herencia del credo constantinopolitano. Y el tercer testimonio viene de Gregorio de Nacianzo, quien fungió como presidente del concilio de Constantinopla y afirma que los asistentes del concilio, presionados por el emperador y temerosos de no complacerlo, añadieron al credo niceno algunas palabras que, aunque eran ortodoxas, no eran del todo adecuadas. De esto se deduce que efectivamente se compuso un credo durante el concilio. Además de esto, el concilio de Calcedonia ratificó la fórmula presentada por el representante de Constantinopla y elevó al concilio del 381 como de carácter universal. Bueno, alguno de ustedes seguramente escuchará el credo credo niceno-constantinopolitano. Solo voy a leer la sección del Espíritu Santo porque este credo es el que comúnmente se repite en las iglesias. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esta es la sección del Espíritu Santo. El credo niceno-constantinopolitano es el que usamos mayoritariamente en las iglesias. Dicho credo es efectivamente de carácter universal. Alcanza a todas las generaciones de cristianos quienes confiesan públicamente la fe en el Dios Trino y Uno. Este credo tiene algunas adiciones importantes que enfatizan precisamente la obra del Espíritu Santo. Primero, en la encarnación del Hijo de Dios, en Nicea no se mencionó al Espíritu ni a María. Segundo, una explicación más profunda del Espíritu Santo y que aunque no se afirma que es homoousios con el Padre y el Hijo, la igualdad de esencia es enfatizada por las ideas de señorío, procesión, adoración y gloria recibida por las tres personas de la Trinidad. La última adición al credo es la referente a la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, el bautismo, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Exploremos más profundamente las siguientes ideas presentes en el credo. Señor y dador de vida. Las palabras griegas son kurion, Señor, y zoopoion, creador de vida. Estas palabras enfatizan su divinidad. Tanto para un judío como para un griego, el término kurios hacía referencia a la divinidad. En el caso de los judíos, el nombre divino no se utilizaba y en su lugar se agregó la palabra hebrea Adonai, que quiere decir Señor. Y en griego se utilizó la palabra kurios, que también quiere decir Señor, o también otros lo pronuncian Kyrios. Por otro lado, en el Imperio Romano, al que se le llamaba Kyrios, era al emperador o César, y tenía también connotación divina.
Es por tanto importante saber que en la misma capital del Imperio Romano, Constantinopla, se declaró que Dios y no el emperador es el Curios, el Señor del universo. Por otro lado, el término sopollón hace referencia a la idea de crear o dar vida, un acto que nadie más podía hacer, solamente Dios. Es en este sentido que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son el creador de todas las cosas. Pero es obra especialísima del Espíritu Santo el otorgar y sostener la vida de las cosas. ¿Se acuerda del Salmo 104, verso 30, que dice, les quitas el hálito, dejas de ser, envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra? Haciendo referencia a que la obra del Espíritu también tiene que ver con la, el sustento de la vida. Siguiente, inciso B, procesión del Padre. La frase es to ek tu patros ek poreuomenon y quiere decir que procede del Padre, no del Padre y del Hijo. Eso se va a agregar posteriormente, lo vamos a explicar en un momentito, pero solamente decía en el original acerca del Padre o que procede del Padre. El término procesión es utilizado principalmente por Gregorio Nacianceno, quien explica este tema en su Oratio 39 sobre las luces santas. Dice así: el Padre es Padre sin principio, anarjos, perdón, porque no procede de nadie. El Hijo es Hijo y no es sin principio, anarjos, porque procede del Padre. Pero si hablas de principio o de arjé en el tiempo, también Él es sin principio, caí anarjos, porque es el hacedor del tiempo y no está sometido al tiempo. El Espíritu Santo es espíritu de verdad que procede del Padre. Proion men ec tu patros, pero no a manera de filiación, porque no procede por generación, sino por procesión. Alecoreutus. Me veo precisado a acuñar palabras por amor a la claridad, nos dice nuestro buen amigo Gregorio. Procesión, un invento de nuestro amigo Gregorio. No invento en el sentido de que se lo sacó de la manga, sino invento en el sentido de palabras que necesitamos que precisar, porque eso es la teología. La teología nos ayuda a precisar explícitamente lo que creemos. Así, el testimonio bíblico es seguido antes que la terminología filosófica, que, como lo hemos señalado al principio, pudo influir a los capadocios. Por ejemplo, Nacianceno, ¿no? Gregorio, perdón, no utiliza el término emanación, ya que tiene una fuerte carga pagana y utiliza el término procesión en consonancia con la idea bíblica de ser dado, enviado, derramado, soplado, proceder o descender. Todas estas palabritas son las que utiliza la Biblia para hablar acerca del Espíritu Santo. Esto lo menciona Bavinck en su libro sobre Dios, en su dogmática reformada. En palabras de James Orr, en el credo de Constantinopla será difícil también señalar nada en estas cláusulas que pueda ser llamado metafísico en justicia o que tenga analogía alguna con la filosofía griega. Incluso el término procede no tiene el sentido teológico fijo que ha adquirido más tarde. Su uso se basa en la idea etimológica del espíritu como algo que es respirado, expirado, y se emplea para distinguir el modo de origen del espíritu del Hijo, que en armonía con la relación filial se dice que es engendrado. Entonces, el Padre no es engendrado o no tiene origen, mientras que el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. ¿Vale? Esas son las tres características que van a tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en particular. Originalmente, el credo niceno-constantinopolitano solo establece que el Espíritu procede del Padre, pero en el Concilio de Toledo, en el 589, se agregó el término filioque, que quiere decir y del Hijo, afirmando que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Esto será utilizado como una de las causas que provocaría el cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054.
Nosotros utilizamos el credo niceno, aquí lo hacen la pregunta, hermana Jessica. El credo actualmente se recita en las congregaciones. Efectivamente, se utiliza el credo niceno, pero haciendo referencia a que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, no solamente del Padre, sino que somos latinos, salimos nosotros de Roma y entonces nos quedamos con el credo niceno constantinopolitano con la adición del Concilio de Toledo. Eh, ¿Por qué no incluyeron directamente pasajes bíblicos? Se refiere a los del concilio, ¿verdad? Eh, Porque la reflexión bíblica estaba supuesta. Y aparte, no creo que fue nada más un día de concilio, fueron 3 meses aproximadamente, mayo, junio y julio. Entonces sí estuvieron reunidos discutiendo bíblicamente todo lo que ellos entendían por las escrituras. Y efectivamente, previo a eso, usted si lee la obra de Gregorio Nacianceno, usted encontrará cómo él hace una exposición bíblica fantástica. Y como lo expliqué también, Atanasio de Alejandría refuta a todos estos neumatómacos que estaban tergiversando las escrituras. Veamos el inciso C, misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La frase que acabamos de mencionar hace referencia a la dignidad de adoración que tiene el Espíritu Santo. Este en nada se distingue del Padre o del Hijo. Los tres reciben la misma gloria y la misma adoración en los altos cielos, y así debe hacerse en la tierra. Nuestro Dios es uno solo y como tal debe ser adorado, y dicho reconocimiento es a la vez trinitario. Se dirige al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La adoración de la Iglesia tiene como objetivo reconocer la obra de Dios en la historia y servir como un medio de proclamación para nuestros tiempos. La última frase de Gregorio Nacianceno en su discurso sobre el Espíritu Santo es una oración rogando al Señor que le ayude para persuadir a todos para que adoren al Padre, Hijo y Espíritu Santo, la única divinidad y poder. A Él pertenece toda gloria y honra y poder por los siglos de los siglos. Amén. El fruto de la doctrina de la bendita y santa Trinidad es una vida de adoración y proclamación, donde todos los hechos gloriosos del Señor son anunciados para la salvación de los hombres. Por último, el credo también nos especifica que el Espíritu Santo es la fuente de la revelación. Habló por los profetas. No debemos olvidar que la obra del Espíritu es revelar al Hijo. Así, Él comunica la verdad a sus profetas y estos la publican. Y no solo es una comunicación intelectual, es tal comunicación que se nos dice que el Espíritu habló y habla por los profetas. Es decir, ¿queremos escuchar la voz del Espíritu? Oigamos a los profetas de las Sagradas Escrituras. Allí nos habla hoy aún con voz audible. Ella es la palabra inspirada de Dios. Si no hay actas, ¿cuál es el testimonio más temprano de la redacción del credo? Sí, el testimonio más temprano de la redacción del credo, temprano entre comillas, pues es del 451, casi 100 años después, con el concilio de Calcedonia, que es el que vamos a estudiar la próxima reunión que tengamos, ¿vale? Próximo lunes. Allí se sanciona este credo y lo presenta precisamente el delegado de Constantinopla. Eso es muy curioso, ¿no? Oigan, tengo aquí esto, ¿no? Muy, muy, muy padre eso. A manera de conclusión, esa era la conclusión. Bien. El credo niceno-constantinopolitano, surgido en el 381 a partir del Concilio de Constantinopla, es aún en nuestros tiempos un testimonio de la verdad eterna. Todo credo o confesión es una formulación falible de nuestra fe. Es una aproximación temporal a la verdad eterna que nos ha sido revelada. Aunque las definiciones son sublimes en carácter, escritura y planteamientos, no por ello son la verdad. La verdad es mucho más que su expresión intelectual. Es la revelación de la palabra de Dios en la creación, la redención y restauración del universo por medio del Hijo y en la obra del Espíritu Santo.
Y aunque quisiéramos entenderla a cabalidad o reducirla a unas expresiones que sinteticen todo ello, ninguna se podrá comparar con la obra del Padre a través de su Hijo en el Espíritu Santo para crear y redimir su creación. Gloria sea al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es hoy y habrá de ser eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final. Ya, oigan, ya casi terminamos nuestro curso. Llevamos 4, ¿verdad? Y son 6 clases. La próxima clase vamos a ver la de, eh, creo, Concilio de Calcedonia con su formulación, ¿no? No es un credo lo de Calcedonia, pero sí es una orientación para la iglesia. Me encanta eso. Va a ser una clase que va a abarcar varios temas, ¿vale? Va a abarcar varios temas. Probablemente si nos va mal, vamos a tener que dividirla en dos, ¿vale? A lo mejor porque vamos a ver como 4 herejías y su refutación. Entonces sí es mucho. Vamos a hablar del apolinarismo, vamos a hablar de nestorianismo, vamos a hablar de, vaya, va a usted salir espantado de aquí. Pero lo bueno es que también Calcedonia se reúne y entonces dicen, vamos a hablar, si vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de esta forma, ¿no? Y vámonos, ¿no? Y empiezan a explicar. Bueno, recuerden que efectivamente voy a compartir las diapositivas, entonces para que lo tengan en cuenta, las diapositivas y la lección, ¿sale? No, pueden usarla libremente antes de que publique el libro, cuidado, hermanos, ya después de que publique el libro, no, hombre, demandas y todo eso, no, no. Pastor, ¿podrían compartir los materiales de la primera y segunda sesión? Porque solo recibí el de la sesión pasada, tercera. Efectivamente, eh, voy a hacer lo posible por compartir las diapositivas. No puedo compartir la lección porque es la que tiene, es precisamente el libro que escribí sobre el credo apostólico y no puedo compartir ese archivo. Pero voy a compartirles la versión previa de ese archivo, que no está bajo derechos de la editorial. ¿Por qué entonces Harnack, en contra de posición Aor, piensa que aquí se introduce la filosofía griega al cristianismo? Sí, lo que pasa es que Harnack ve no el credo, sino a nuestros amigos capadocios. Y sí, los capadocios metieron mucha filosofía, mucha filosofía. Entonces, que tristemente no nos da el tiempo aquí para abordar el tema, ¿no? Pero sí, sí hace algo de eso, ¿no? Eh, y bibliografía que usa. Bueno, en el material que les voy a mandar, ahí está la bibliografía al final, por si quieren consultar.